Carolina Ordóñez y me tocó presentar la estructura de la mitocondria. Una mitocondria se desplaza por el citosol entre los filamentos del citoesqueleto. Nos acercamos y podemos observar una molécula de ácido graso que penetra en la matriz atravesando las dos membranas mitocondriales. Nos encontramos dentro del espacio membranoso. A través de una proteína transportadora seguimos a otra molécula de ácido graso hasta la matriz. Enzimas de metabolismo oxidativo, ADN mitocondrial. Pasamos a través de una chaperona y nos aproximamos a una cresta mitocondrial. Las cadenas de transportadores de electrones se alternan con los complejos de síntesis de ATP. Los coenzimas NADH y FADH2 ceden los electrones procedentes del metabolismo a las cadenas de transporte de electrones. Los protones bombeados por estas cadenas de transporte se acumulan en el espacio intramembranoso. Los protones se regresan a la matriz a través de los complejos de ATP sintetasa, proporcionando la energía necesaria para la síntesis del ATP. Sistema de lanzaderas transportan los metabolitos entre el espacio intramembranoso y la matriz. La estructura de la membrana está compuesta por glicoproteínas, que es una proteína con un carbohidrato adherido a ella, un lípido con un carbohidrato adherido a él, una bicapa de fosfolípidos, un canal de proteínas, colesteroles, filamentos del citoesqueleto, proteínas integrales de la membrana y proteínas periféricas de la membrana. Buenos días, mi nombre es Julián Marcelo Chávez, mi número de carnet es 20205431. A continuación yo les voy a exponer acerca del ciclo de Krebs. Todo este proceso se realiza dentro de la matriz mitocondrial. Comencemos con ello. Primero que todo, dentro del ciclo de Krebs se tienen dos moléculas principales, que es el oxalacetato, compuesto de 4 carbonos, y de aquí se puede apreciar un grupo carboxilo, y la otra molécula que es la acetil-CoA o coenzima A, que dentro del grupo acetil se tienen 2 carbonos, y el grupo de la coenzima A, que es un grupo de moléculas largas unidos al carbono del acetil por medio de una molécula de azufre. Estas dos se unen para formar un citrato, pero para poder formar este citrato se necesita una molécula de agua. Usando la molécula de agua se libera la coenzima A del acetil, que era la molécula que transportaba a esta. Como resultado tenemos el ya nombrado citrato de 6 carbonos, porque tenemos los 4 del oxalacetato y 2 del acetil-CoA. Esta es la fórmula molecular, que son 3 grupos carboxilos y 1 OH. Lo que se busca en el siguiente paso es convertir este citrato en un isocitrato. ¿Cómo se podría realizar esto? Moviendo este grupo OH a uno de los extremos más cercanos de un grupo carboxilo. Aquí se puede apreciar cómo se movió. En esta fase no hay mucho cambio dentro de la molécula, tampoco se pierden o se generan moléculas extra. Lo que se busca en el isocitrato para convertirlo en alfa-Z-glutarato es dejar fuera este hidrógeno que se ve aquí. Para eso se utiliza una enzima, lo que da como resultado que el oxígeno busque realizar un doble enlace. Al realizarse este doble enlace, lo que hace es que crea mucha tensión dentro de la molécula, y esto hace que el grupo CO se vaya. Por ende, deja 2 hidrógenos a la deriva y un COO a la deriva. Esto básicamente es aprovechado por un NAD+, que se convierte con los 2 hidrógenos, se convierte en un NADH más H+. También, al igual que este grupo, como es un COO, se convierte y es un dióxido de carbono. Y acá se puede apreciar estos dos, y nos deja como ganancia un dióxido de carbono y un NADH+. Ahora ya
teniendo el alfa-zeta-glutarato de 5 carbonos, porque se perdió uno en el dióxido de carbono, se busca convertirlo a un succinil coenzima A. Y aquí podemos ver cómo dentro de la reacción entra una coenzima A reemplazando al grupo carboxilo. O sea, aquí ya no existía el grupo carboxilo y la coenzima se enlaza a este carbono. Esto dando como resultado un enlace diéster de alta energía. Y aquí, mediante un OH separando el enlace diéster, se obtiene la suficiente energía para agregarle un fósforo a un GTP. En vez de tener adenina, se tiene guanina, por eso es GTP. Al momento de hacer un conteo total, se puede contar el GTP como un ATP. Ahora, buscando que el succinil coenzima A se convierta en succinato, ya después de estos dos procesos que fueron los más complejos dentro del ciclo de Krebs, lo siguiente es relativamente fácil. Como se puede apreciar, el succinato tiene un grupo carboxilo y aquí tiene oxígenos y carbonos, por ende también es un grupo carboxilo. Entonces, su forma de verlo podría ser así o más fácil, así, teniendo dos grupos carboxilos de cada lado. Ahora, buscando el succinato, convertirlo en fumarato, se tiene que crear un doble enlace dentro de estos carbonos. Al momento de crearse este doble enlace, se liberan dos hidrógenos, porque pasan de tener un CH2 en cada parte del enlace. Al momento que se hace doble, pasan a tener CH cada uno de ellos. Por ende, cada uno de los hidrógenos que se libera son adquiridos por un FAD y se convierte en un FADH2. Luego, este es el proceso donde ya se obtiene el fumarato. Luego, para pasar del fumarato a malato, básicamente solo se agrega una molécula de agua para que se coloca en medio de los dos grupos carboxilos, como se puede apreciar acá. Entonces, al momento de que nosotros tenemos que pasar del malato al acetilcoenzima A, se tiene que liberar este hidrógeno, y como ya lo pudimos apreciar de este lado, al momento de que se liberan los dos hidrógenos o un hidrógeno en este caso, es aprovechado por el NAD y se convierte en un NADH más H+. Esto da como resultado al final del proceso del ciclo de Krebs, donde podemos apreciar todo esto para volver a obtener una de las dos moléculas principales, que es la acetilcoenzima A. En total, la ganancia del ciclo de Krebs fueron 3 NADH, un GTP, o también podría ser un ATP, un FADH2, que es dentro de la reacción del fumarato, y 2 dióxidos de carbono, como se pueden apreciar acá. Dentro de... Juan, pausa. Ya sabiendo cuál es el producto total del ciclo de Krebs, puedo mencionar que las enzimas que se usan dentro de este ciclo son 3: sintasas, sintetasas, que son las primeras. Las sintasas no requieren ningún consumo de ATP, a diferencia de las sintetasas que sí requieren uno. Proseguido a ese están las hidratasas, que convierten obtienen una molécula por medio de agua, y las deshidrogenasas, que como bien se puede apreciar, que quitan o utilizan el hidrógeno liberado para crear otras moléculas, como podría ser el NADH y el FADH2. Por ejemplo, las deshidrogenizadas, como aquí el isocitrato y el alfa-cetoglutarato, podría decirse que es un isocitrato deshidrogenasa. Gracias. Natalie, y explicaré el proceso de glucólisis.
La glucólisis consiste en una serie de pasos metabólicos que degradan una molécula de glucosa para generar energía. En este caso será en ATP. El proceso de glucosa comienza por una molécula de glucosa que se convierte en glucosa 6-fosfato a través de la enzima catalizadora hexoquinasa, en donde el ATP se convierte en ADP. En el siguiente paso, la glucosa 6-fosfato se convierte en fructosa 6-fosfato por la enzima catalizadora fosfoglucosa isomerasa. En el tercer paso, la fructosa 6-fosfato se convierte en fructosa 1,6-bifosfato a través de la enzima catalizadora fosfofructosa quinasa, donde el ATP se convierte en ADP. Es un gasto de energía. En el siguiente paso, la fructosa 1,6-bifosfato se convierte en dihidroxiacetona fosfato y en un gliceraldehído 3-fosfato. Esto pasa por una enzima fructosa bifosfato aldolasa. Pero si llegamos a este paso, la hidroxiacetona fosfato no podrá seguir con el proceso de glucólisis, por lo cual se deberá de convertir en gliceraldehído 3-fosfato, que se lleva a cabo por la enzima catalizadora isomerasa. Lo que pasará, el gliceraldehído 3-fosfato pasará igualmente con el otro gliceraldehído 3-fosfato, por lo cual seguirá el proceso. El gliceraldehído 3-fosfato se convertirá en 1,3-difosfato glicerato por la enzima catalizadora gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa, en donde el NADH se convierte a través del NAD, ¿verdad? El 1,3-difosfato glicerato se convierte en 3-fosfoglicerato por la enzima catalizadora fosfoglicerato quinasa, donde empieza a convertirse el ADP en ATP. El 3-fosfoglicerato se convertirá en 3-fosfoglicerato a través de la fosfoglicerato mutasa. El 2-fosfoglicerato se convertirá en fosfoenolpiruvato a través de la enzima catalizadora enolasa, donde se desprenderá una molécula de H2O, que es agua. El fosfoenolpiruvato se convertirá en piruvato a través de la piruvato quinasa, donde ocurre la última restitución. Ocurre la última restitución de ADP a ATP. Con esto consisten los pasos de la glucólisis, en el cual vemos que los productos netos serían 2-NADH, 2-ATP, 2 moléculas de glucosa, y esto sería la glucólisis, en donde se llevará a cabo los siguientes pasos, que serán a través del piruvato hacia el ciclo de Krebs, o ya sea en una fermentación láctica. Bueno, ahora yo hablaré de la oxidación del piruvato. De las 4 etapas de la respiración celular, la oxidación del piruvato se distingue particularmente porque es más corta a comparación de las otras vías, como por ejemplo la glucólisis o el ciclo de Krebs. Pero que sea más corta no la va a hacer menos importante, ya que esta es un punto de unión clave para la glucólisis con el resto de la respiración celular. En eucariontes, este proceso sucede en la mitocondria, específicamente en la matriz mitocondrial. Y en procariontes sucede en el citoplasma. En general,
La oxidación del piruvato convierte al piruvato en una molécula de 3 carbonos en acetil-CoA, una molécula de 2 carbonos unida a coenzima A y produce una molécula de NADH y una de dióxido de carbono. El acetil-coenzima A funciona como combustible en el ciclo de Krebs, en la siguiente fase de la respiración celular. El piruvato se produce durante la glucólisis en el citoplasma, pero la oxidación del piruvato ocurre en la matriz mitocondrial en eucariontes. Por lo tanto, antes de que inicien las reacciones químicas, el piruvato debe entrar a la mitocondria atravesando su membrana para llegar a la matriz mitocondrial. Podemos dividir este proceso en 3 pasos. El número 1 consiste en que se elimina el grupo carboxilo del piruvato liberando dióxido de carbono. El paso 2, el NAD se reduce a NADH. El paso número 3, el grupo acetilo se transfiere a coenzima A y resulta acetil-CoA. Estos pasos los realiza un enorme complejo enzimático llamado piruvato deshidrogenasa, la cual es un complejo multiproteico. En varias etapas, los intermediarios de la reacción forman enlaces covalentes con el complejo enzimático o con los factores. La piruvato deshidrogenasa es un blanco importante de regulación, debido a que esta controla la cantidad de acetilcoenzima A que va a entrar al ciclo de Krebs. Si consideramos que entran los 2 piruvatos de la glucólisis, podemos resumir la oxidación del piruvato de la siguiente manera. 2 moléculas de piruvato se convierten en 2 moléculas de acetil-coenzima A. Se liberan 2 carbonos como dióxido de carbono y se generan 2 NADH a partir de NAD. En la siguiente etapa de respiración celular, la adición de acetilcoenzima A ayuda a activar el grupo acetilo y lo prepara para experimentar las reacciones necesarias para entrar al ciclo de Krebs. En resumen, al final de la glucólisis nos quedan 2 moléculas de piruvato a las que todavía se les puede extraer mucha energía. La oxidación del piruvato es el siguiente paso en la recolección de energía restante en forma de ATP, aunque no se genera ATP directamente durante este proceso. La cadena transportadora de electrones es el último paso de la respiración celular. La cadena transportadora de electrones no es más que complejos proteicos insertados dentro de la membrana interna de la mitocondria. La cadena transportadora de electrones, como su nombre lo dice, lo que hace es de que transporta electrones de un complejo a otro. El recorrido comienza con el NAD, que viene y deposita sus electrones en el primer complejo o NAD deshidrogenasa y se oxida. Entonces la oxidación libera energía y esta energía bombea cargas positivas de la matriz mitocondrial hasta el espacio intermembranas. Luego los electrones al terminar el primer complejo son como capturados por la enzima Q10 o ubiquinona. Esta enzima lo que hace es transportar los electrones del complejo 1 al complejo 3. Luego del complejo 3 vuelve a suceder lo mismo, se vuelven a bombear
protones de la matriz hacia el espacio intermembrana. Al terminar el complejo 3, hay otra molécula móvil llamada citocromo C que recoge o recibe los electrones del complejo 3 y los transporta al complejo 4. En este complejo otra vez se vuelven a bombear los protones de la matriz hasta el espacio intermembrana. Y al terminar este complejo, los electrones son recibidos por el oxígeno y se convierten en una molécula de agua. Con el FAD sucede de otra manera. El FAD deposita sus electrones en el complejo 2 y este complejo 2, los electrones del FAD del complejo 2 son recibidos por una molécula móvil o coenzima Q que transporta sus electrones al complejo 3. Y aquí otra vez vuelve a suceder lo mismo. Se vuelve a bombear cargas positivas de la matriz hacia el espacio intermembrana y luego estos electrones son captados por el citocromo C, que es la molécula móvil, y esto otra vez los lleva al complejo 4. Y esto al terminar el recorrido son captados por el oxígeno y por una molécula del agua. El complejo 2 es llamado succitato deshidrogenasa. El producto de la cadena es un gradiente electroquímico o gradiente de protones y agua y moléculas de agua. El gradiente que se forma aquí en el espacio intermembrana es usado por una enzima que se encuentra entre la membrana, que es la ATP sintasa. Esta enzima, como su nombre lo dice, sintetiza ATP. Esta enzima tiene una parte F0 y una parte F1. La parte F0 sirve como un canal que llevan todos los electrones hasta la parte F1. En la parte F1 se encuentra ADP y fósforo. Cuando los electrones pasan del F0 al F1, este se mueve, se gira, rota, y al rotar aprieta el ADP y el fósforo hasta formar ATP. El producto final de la respiración celular es de 36 a 38 ATPs, contando todo lo de los demás pasos anteriores. Gracias.